Algunas semanas atrás, Shifan, un usuario del Internet oriental que buscaba inspiración para su primer novela, decidió probar suerte con la Wikipedia de China, ya que a diferencia de la Wikipedia de otros países contaba con datos específicos sobre el periodo medieval en Asia. Por razones del destino, su ida y venida entre las cientos de pestañas abiertas le hizo dar clic en la historia medieval rusa, que por algún extraño motivo tenía muchísima más información en la Wikipedia china que en la de su propio país. Fue de esta manera que Shifan llegó a leer el impresionante lore que rodeaba a la mina de plata de Kashin, un mágico lugar situado en Tver, la capital del Imperio ruso en aquella época. Pero a medida que leía, Shifan comenzó a dudar de la veracidad de aquellos artículos. Si bien la redacción era precisa y bastante profesional, la mina de plata había sido el escenario principal de cientos de batallas, algunas tan devastadoras que tendrían que resonar más en la mente de Shifan, quien en el pasado había tomado unos meses de clases universitarias de historia. Consultando con sus viejos compañeros de cursada, pronto Shifan cayó en la cuenta de que la mina de Kashin, al igual que los conflictos armados o dinastías que lo rodeaban y que se extendían por toda Rusia y China, eran simples fanfics de una editora de Wikipedia, de nombre Sensao. En su breve biografía, Sensao aseguraba ser la hija de un importante diplomático de la embajada china en Rusia, que al mismo tiempo estaba casada con un profesor de historia antigua. Para sorpresa de Shifan y sus amigos, Sensao llevaba escrito más de 200 artículos, no solo en la Wikipedia china, sino también en la Wikipedia rusa y la de habla inglesa, y estamos hablando de artículos con miles de palabras cada uno. Con sus mentiras al descubierto y con los administradores de la Wikipedia china, rusa y angloparlante pidiéndole explicaciones, Sensao confesó que los artículos que llevaba redactando desde hacía más de 10 años eran 100% fruto de su imaginación, y que en realidad era una simple ama de casa china con mucho tiempo libre, y con un hijo experto en tecnología, el cual le facilitó programas para cambiar de IP, ya que Sensao contaba con otros usuarios de Wikipedia, los cuales solía usar para darse apoyo a su cuenta principal, y de esta forma sumar veracidad a sus escritos, ya que sus cuentas falsas eran también expertas en historia. Sensao había comenzado sus andadas allá por el lejano 2010, donde con bastante tiempo libre y una carrera a medio hacer en historia decidió reforzar sus conocimientos, revisando y editando artículos relacionados a la dinastía de China, al igual que a los zares rusos. Interesada en la historia de un oficial corrupto de la época de la dinastía Qing, Sensao comenzó a añadir pequeñas mentiras en el artículo del oficial, más que nada sobre su vida personal o aventuras de su joven adultez. Al notar que al 90% de editores le chupaba huevo esos temas aburridos, Sensao dio un paso más allá, esta vez creando el artículo de un sitio ficticio de una novela inacabada que tenía acumulando polvo. Como imaginarán, esta era la mina de plata de Kashin. En palabras de Sensao, la clave para que mis mentiras funcionasen eran crear historias tan complejas y llenas de tecnicismos que la mayoría aburrían a los editores, que a veces no sabían nada de historia en general y me daban la aprobación para mis artículos, además de que sumaban puntos en mi credibilidad como editora. Con la historia de Shifan viralizándose y con varias asociaciones de cultura rusa y china pisándole los talones, los administradores de las 3 Wikipedias que Sensao había troleado decidieron lanzar un comunicado de prensa pidiendo disculpas para luego borrar todo rastro de sus artículos. Pero algunos medios de comunicación, aprovechando sus contactos asiáticos, lograron conseguir parte de la trama de las minas de plata y todo su lore, que incluía crossovers entre los imperios rusos y chinos y que también contaban con personajes ficticios que Sensao había inventado para que ofician a lo Nick Fury en las películas de Marvel, conectando a tal emperador ruso con uno chino o armando alianzas para hacerse con la mina de plata, la cual era protegida por parte del ejército ruso. En sus artículos, Sensao había trazado una compleja trama de traiciones, alianzas, espionaje, guerras e incluso amoríos entre rusos y chinos, que divididos en varias facciones buscaban tomar el control de la mina, ya que ésta contaba con una cantidad impresionante de plata, que convertiría a sus dueños en el equivalente actual de esos hijos de jeques del petróleo, que usan billetes de $100 de papel higiénico. Las guerras de Kashin transcurrían desde el año 1300 hasta fines de 1700, y según algunos diarios internacionales se formó una comunidad de fanáticos que tras descubrir la mentira de Sensao le alentaron a lanzar su propia serie de libros sobre Kashin, aunque con tantas mentiras tejidas a su alrededor que no nos extrañe que se trate de cuentas falsas de sus hijos. Como último detalle de color, Sensao, en pleno éxtasis creativo, había llegado al punto de inventarse historiadores actuales y libros ficticios de los cuales tomaba prestadas las citas textuales de sus personajes. Una completa locura, casi al nivel del incidente de los pechos de la Wikipedia canadiense, un evento del año 2018 que nos ayudará a rellenar minutos para este video. El protagonista de esta otra locura era Nilix,
un usuario tan respetado dentro de la comunidad que llegó a ostentar el cargo de administrador, y como administrador Nilix, descendido a un nivel tal de locura que sobrepasa todos los límites habidos y por haber, editó más de 180.000 artículos y creó otros miles más enfocándose en su obsesión, los pechos femeninos. Desde inicios de Wikipedia hasta el año 2015, Nilix se enfocó al 100% aportando en la página. Esto para ganarse la confianza de los mandamases de la wiki canadiense, y así conseguir el rol de administrador, ya que bajo este rol, Nilix comenzó a hacer de las suyas desde 2015 hasta el 2018, cuando fue desenmascarado, ya que si bien había sido descubierto en el pasado, Nilix aprovechaba su rol de administrador para borrar las denuncias sobre sus ediciones y banear a los soplones. Pero cuando sus ediciones comenzaron a incluir apodos despectivos y redacciones y fotos demasiado gráficas sobre enfermedades relacionadas a los pechos, finalmente el resto de administradores se enteraron de las maldades de Nilix, y este pidió disculpas para luego ser baneado de forma definitiva, aunque existe otra versión sobre su final. Uno de los pocos artículos de Nilix en su época de administrador que no tenía a los melones como su trama principal era el artículo de Tara Teng, la ganadora de un concurso de Miss Canadá en el 2011. Tara, devenida en una activista de derechos humanos, sobre todo del tráfico de personas, comenzó a ganar popularidad en el país del norte, pero pese a esto, gran parte de su vida personal era privada, y solo la conocían sus más allegados o quienes la habían conocido en el pasado. Y para que se den una idea, el artículo de Nilix sobre Tara Teng era tan extenso y detallado que incluía fotos de la mujer visitando algunos restaurantes, y como podrán imaginar, un enlace a una foto de sus pechos en primer plano, amamantando a su hijo recién nacido. Se dice que el artículo de Tara llegó a una extensión que superaba a otros como el del Papa, el Dalai Lama o Trump. Incluso que aquella foto del bebé amamantando explotó la obsesión de Nilix, quien pasó de, digamos, 20 o 30 artículos o imágenes de pechos al mes a cantidades tales como 100 o 200. Para muchos, Nilix se autodoxió con el artículo de Tara y para evitar que se descubriera su verdadera identidad o que incluso Tara le meta un juicio, pidió disculpas y se borró para siempre de Wikipedia. También se dice que la Wikipedia canadiense le llevó varios meses borrar todo el tetaverso de Nilix. Como verán, estos son otros de los muchos ejemplos de por qué es recomendable usar Wikipedia solo hasta terminar la secundaria, y no arriesgar tu carrera académica haciendo una tesis universitaria de la mina de plata de Qeqin, o de la futura Nobel de la Paz, Tara Teng.